El día de hoy quiero comentar un tema relevante en estos tiempos de posverdad. Tiene que ver con la decadencia del periodismo. Con una decadencia que desafortunadamente viene presentándose desde hace ya varias décadas, pero que creo que lo más preocupante al respecto es que no se alcanza a ver el horizonte de en dónde va a terminar, de decaer. ¿Cuál va a ser el último punto de decadencia de la era del periodismo, que a su vez está enmarcado en la misma decadencia de la era de la información, que desde hace ya al menos un par de décadas hemos estado viviendo en un mundo de total y absoluta desinformación, de infodemia, a la N potencia? Porque no olvidemos que históricamente la información siempre ha sido tanto un capital como un peligro, en el sentido en cómo se utiliza. Frases históricas acuñadas en el sentido de que la información es poder han sido encumbradas en la idea de que aquel que esté informado podrá tener poder, en el sentido de que podrá decidir lo mejor, o podrá también saber decidir para evitar lo peor. En ese sentido, la información, pues sí, hasta cierto punto es un activo, un capital importante que te permite finalmente una toma de decisiones mucho más inteligente. El problema al que nos estamos enfrentando en esta era moderna, si se le puede llamar moderna, porque insisto que esto ya lleva más de 3 décadas, pero que se está acentuando y agravando en estos tiempos de la era digital, de lo viral, de la inteligencia artificial, pues es que hay un descontrol total. Insisto que esto no es nuevo, en el sentido de que hay toda una historia, ¿no?, con respecto a la censura, a la información, a la divulgación de la información. Y nos podemos ir muy atrás, en el sentido de que siempre, sistemáticamente se había pretendido alejar la información, más aún de las masas, más aún de los pueblos. La información durante mucho tiempo, e incluso sigo creyendo que todavía hoy, la parte más vital, la parte fundamental de la información suele estar reservada para grupos privilegiados, para sectores privilegiados. Así ha sido siempre a lo largo de la historia, en el sentido de que, insisto, la información siempre se ha puesto una barrera para el acceso a ella, un acceso sistemático a la información, ocupando métodos como por ejemplo la censura, la prohibición, ideológicamente también tomando ciertos temas como tabúes para que no se hablen de ellos. Hasta la fecha seguimos todavía, culturalmente hablando, dejando de hablar de cosas que para estos tiempos, estoy hablando de que ya estamos en el 2025, hay temas que ancestralmente nos dijeron que no debimos de hablar y seguimos sin hablar de ellos, como política, sexo y religión. Es como si hubieran puesto ahí una etiqueta de prohibido, de classified, ¿no? Como de esto no se toca, de esto no se habla. Entonces, a lo largo de la historia nos hemos tenido que enfrentar a esta falta de acceso. El sistema mismo hace que no podamos acceder a él. Y durante mucho tiempo, insisto, se emplearon técnicas, estrategias para alejar el conocimiento y también la información de las masas, de los pueblos. Y pues esto generó ignorancia, en síntesis, ¿no? Porque a veces no se alcanza a ver cuál, por ejemplo, es uno de los grandes peligros y riesgos, pues de no acceder a la información y al conocimiento, es que nos genera un monstruo, el cual ha sido usado, curiosamente, a lo largo también de estas décadas, o sea, en el sentido casi paralelo de, en medida de que se limita el exceso de información a la información y al conocimiento, pues en esa misma medida crece la ignorancia de los pueblos. Y esa misma ignorancia, producto de esa restricción al acceso de la información y al conocimiento, pues esa ignorancia ha sido utilizada como un arma en contra del propio pueblo, en contra de las masas. La ignorancia es un arma, en realidad. Es un arma que es utilizada y ha sido utilizada a lo largo del tiempo, insisto, como algo que podría alguien decir, bueno, no es tan riesgosa, no es tan peligrosa. Al final del día yo diría, como lo dice una persona y profesional, una figura que yo admiro muchísimo, que es Julian Assange, cuando le entrevistan y le dicen, ¿quién considerarías que es el enemigo número uno del mundo? Él, en lugar de enfocarse en nombres, y no creo que le falte ni necesite pensar en nombres y apellidos para poder enunciar y decir, el culpable de lo que está pasando en el mundo es este, porque además pues tengo una investigación y datos suficientes para poderlo demostrar. No pensó, cuando le hicieron esa pregunta, ¿quién crees que es el enemigo número uno del mundo? No pensó en nombres y apellidos, muy inteligentemente como lo es Julian Assange.
Dijo, el enemigo número uno de la humanidad es la ignorancia. La ignorancia. Y esto lo saben personas como Assange, pero también lo saben personas como Einstein, como divulgadores de la ciencia, Carl Sagan. Así que, en el fondo, hay un consenso general en el entendido de que la ignorancia, en efecto, es el peor enemigo de la humanidad y, por tanto, es sumamente peligroso, porque además cuando combinas y haces mezclas entre la ignorancia, el fanatismo, los dogmas, los extremismos, pues se vuelve un absoluto peligro, porque es prácticamente la bomba que se necesita para crear otras bombas, ya material y físicamente hablando, ¿no? Es a partir de la ignorancia, ¿no? A partir de la falta de entendimiento, a partir de la falta de profundidad en ese entendimiento. Entonces, este preámbulo que me parece sumamente necesario para terminar de entender también qué es lo que está pasando en estos tiempos, pues es, insisto, esta máxima y constante a la que hemos sido sometidos a lo largo de la historia, en el sentido de que se ha procurado que la ignorancia, lejos del conocimiento, la ignorancia sea esparcida y extendida. En eso sí ha sido muy exitoso, ¿no? Y no es casualidad. ¿Por qué, ¿Por qué no ha sido posible crear masas inteligentes en lugar de masas borregas, masas ciegas, masas borregas en este sentido de seguir las inercias, eh, permitir las influencias y finalmente moverse en esta masa aborregada que no piensa, que no razona, que no cuestiona, que no investiga, que se conforma? Es que, insisto, esta utilización de la ignorancia les ha sido muy versátil, porque también es una especie de, iba a decir placebo, pero también un anestésico. O sea, justamente creo que juega de manera muy versátil de diversas formas la ignorancia. Un placebo en el sentido de que se sabe que entre más ignores, probablemente más feliz seas. Y la gente le importa ser feliz por más que ignore y probablemente no alcance a ver el caos de su existencia. A la gente le basta con ser feliz y creer que es feliz y creer que todo está bien. Por una parte, el ignorar lo que está pasando en el mundo, los problemas, el caos, pues a la gente le viene bien porque, insisto, es un placebo que le hace pensar que todo está bien, que todo es color de rosa y que no hay nada que hacer. O sea, porque todo está bien. Por otra parte, es un anestésico, porque aquellos que, pues de alguna manera puede que sí quieran hacer algo, al final el hecho de que ignoren ciertas cosas, ya sea que los anime a la acción o que los anime a la apatía y a la inacción misma, que te genera, pues básicamente, eh, volverte ajeno también, porque estás anestesiado pensando que tal vez no es tan relevante, o que incluso si tienes ciertas ganas de hacerlo, pues que no hay nada que hacer. Entonces funciona en esta doble vía la ignorancia, pero en muchas otras. Al final se sintetiza en que la ignorancia es un peligro y que durante, insisto, la historia de la humanidad, la información, el conocimiento, es más, la historia misma, y esto lo hablaremos después, está escrita en su mayoría a través de una mentira. Y tú puedes hablar de la historia que quieras, o de la historia de la humanidad, o de una historia en particular, de la historia de un país, la historia de cada país, y te vas a encontrar que esas historias que han sido contadas y que nos hemos creído, en gran medida están sustentadas y fundamentadas en grandes engaños, en grandes trampas, en grandes farsas, en grandes mentiras. Cosas que hoy asumimos como reales, cosas que hoy asumimos como hechos. En el fondo de eso, en realidad, no son más que grandes mentiras en las cuales se han sustentado la propia idiosincrasia, las ideologías y la misma forma de vida de la humanidad. Hoy no quiero ahondar tan a fondo, pero sí empezar en esta introducción, dando el preámbulo de la complejidad del conocimiento de la información, planteando que durante años venimos sufriendo, digamos que una censura sistemática y una limitación al acceso de la información y al acceso al conocimiento. Sin embargo, para llegar a donde queremos llegar, a buen puerto, lo que sí quiero hacer aquí es un pequeño paréntesis, pequeño gran paréntesis en el sentido de que también hubo una especie de punto de inflexión, donde a partir de la generación, y me refiero a la generación de generar, o la invención, le podríamos llamar mejor, de la era del Internet, esto empezó a cambiar, este flujo de información, esta producción de información, empezó a cambiar desde ese momento y ya no te cuento lo que ha pasado desde entonces hasta hoy. Los cambios en el mundo han sido sumamente acelerados, a un grado en donde ya no ves, es como si fuese todo justamente a la velocidad de la luz y ya no alcanzas y de por sí, bueno, los cambios suelen ser a veces difíciles de seguir. La gran diferencia es que en estos
últimos años, últimas décadas, a partir de la invención del Internet, estos cambios han sido realmente vertiginosos, a un ritmo muy complicado de seguir. Y cada vez aumenta esa velocidad. O sea, lejos de que esa velocidad se calme en una especie de stand-by, al contrario, parece que cada vez la velocidad aumenta a un punto en donde, insisto, ya no vemos ni siquiera pasar la cantidad de cambios que están sucediendo real time. Así que hoy, y a partir de ese punto de inflexión, sucede una cosa, digamos, fortuita, sui generis, que es que por primera vez en la historia, y podría ser un sueño guajiro para otras civilizaciones, para los mayas, para los egipcios, para los griegos, romanos y vikingos, el siquiera haber fantaseado que en algún momento podías tener al alcance de tu mano y de un clic el acceso a tanta información contenida, nunca en la historia se hubiera imaginado que hubiese a ser algo posible tener tantos cúmulos de información concentrados en un mismo lugar, tantos cúmulos de información concentrados en la web. Ahora, hoy no es una exposición de toda esta historia, pero sí es importante nombrarla para saber, insisto, que desde la invención del Internet hasta lo que vivimos hoy y la propia evolución que ha sucedido en el medio, es una gran revolución. El flujo de información al cual estamos acostumbrados el día de hoy, en este flujo de metadatos que ocurre, de metaflujos de datos, de información, es realmente algo que te vuela la cabeza, y más cuando además se están generando tecnologías paralelamente, inteligencias artificiales, realidades virtuales, entre muchas otras cosas que en realidad estas ya no son el futuro, sino el presente, desde hace ya buen rato, más muchas otras tecnologías que, bueno, ni siquiera alcanzamos a imaginar, casi a nivel cuántico. Ya se está hablando hasta de clonaciones, ¿no? Clonaciones ya realizadas puntualmente. Estamos entrando a una fase tecnológica, creo yo, de muy alto riesgo, pero este no va a ser el tema el día de hoy, sino simplemente entender, al menos este punto de inflexión en el que yo hablaba a partir de la invención del Internet, ocurre un punto de inflexión en lo que veníamos hablando, que es el acceso a la información. Y lo voy a tratar de resumir lo más posible, en el sentido de que si veníamos en décadas y siglos anteriores en esta, digamos, manera en que nos limitaban el acceso, le limitaron el acceso a aquellas sociedades y civilizaciones para no acceder a la información, ahora nos encontramos, digamos que al fenómeno inverso, que es, tenemos tanta información que es sumamente complicado saber elegir, saber discernir, saber seleccionar, saber qué información es verídica, cuál información es falaz, saber qué es verdad, saber qué es mentira, saber qué es realidad virtual y qué es, al final, pues, lo real. O sea, ya estamos prácticamente entrando a una, insisto, como empecé definiendo, a esta época de la posverdad, en donde va a llegar un punto tan complicado, donde ya no vamos a poder alcanzar a distinguir tan fácilmente lo que es ficción y lo que es real. Porque evidentemente los riesgos enormes que vienen a través de la inteligencia artificial se suman a las ignorancias previas. O sea, no, y esta es una parte, sí, creo yo, interesante. Nunca pudimos superar la ignorancia, ni convertir a las masas en masas inteligentes, ni siquiera, y esto sí es una cuestión peculiar, ni siquiera porque ya creo que no hay tanto pretexto para decir, la gente puede elegir, cuando entra a Google, a su buscador de su preferencia, cuando entra a Google, podían decidir qué buscar, podían decidir si querían hacer tiempo, entretenerse, o estudiar, aprender, o investigar. Y a pesar de eso, las masas eligieron el camino opuesto a la información y al conocimiento. Por momentos creo que ya las sociedades del mundo no tienen tanto pretexto para decir que estamos siendo ignorantes porque no hay acceso a la información, porque ahora, a diferencia de otras épocas, por eso yo decía que esto es un sueño guajiro de egipcios, romanos y vikingos, ya hubieran deseado poder acceder, insisto, a tanta información. No sabemos qué hubieran hecho ellos, pero sí sabemos lo que hicimos nosotros, y no es precisamente querernos educar, querer aprender, ¿no? Entonces, de alguna manera, elegimos la ignorancia de manera consciente, porque ahora ya no podemos culpar que no nos dieron acceso. Hubo un cierto acceso,
mayor. Digo, sigue habiendo, se crecía y siguen habiendo informaciones privilegiadas, secretas, classified. Pero vamos, al menos en esta propia experiencia humana de conocer, ¿no? Del proceso del gnosis, de conocer más de otros tiempos, de nosotros mismos, creo que la sociedad no le ha interesado en realidad. Y ahora, peor aún, que se suma la inteligencia artificial, que muchos asumen que esto va a hacer todavía la sociedad más inteligente, es el efecto contrario. Nos va a volver más estúpidos en realidad. Porque cada vez estamos dependiendo más de la tecnología que de nuestro propio cerebro. Esto es evidente. Pues aquí está la inteligencia artificial. El problema es dónde está la inteligencia de la humanidad. ¿Dónde terminará la inteligencia de la humanidad? La inteligencia artificial va perfecto. El problema, y la que está involucionando, yendo de reversa, es la inteligencia de la humanidad. En ese sentido, y en este marco extenso, en este, vamos a decir, tiempo-espacio en el que estamos viviendo, insisto, que yo le denomino, en este aspecto de la información, los tiempos de la posverdad, porque ya no sabemos qué es mentira y qué es verdad, se encuentra la decadencia del periodismo. En este marco general también de la propia decadencia de la información, donde evidentemente estamos en marcos enormes de la desinformación. Ahora, esto fue el panorama global general, pero en realidad todo esto lo quería aterrizar al caso puntual de México. Hace algunos meses, en los últimos meses de gobierno de AMLO, hice un comentario al respecto de que la prensa corporativa mexicana, imagino que entiéndase, pues la prensa corporativa de toda la vida, los grupos de Milenio, de Grupo Fórmula, comunicadores como Adela Micha, Aristegui, Noticias, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Riva Palacio, Carlos Marín, Loret de Mola, Broso, Chumel Torres, en fin, you name it, pero creo que ya saben a quiénes me refiero, ¿no? Pues finalmente ya estaban en decadencia, precisamente, en peligro de extinción, y pues ahí están, justamente en este momento, en este preciso momento, todos estos mercenarios de la información están extinguiéndose. ¿Por qué? Pues lo hablé, hoy no quiero extenderlo demasiado hoy, aquí, pero en síntesis, pues porque ya pasó su tiempo, porque no pudieron adaptarse, porque pues nunca terminaron siendo realmente indispensables, eran desechables, y más en tiempos donde evidentemente ya no pudieron adaptarse. Ellos vivieron en una época muy distinta, ¿no? Donde los medios estaban controlados a partir de las concesiones, grandes concesiones de televisión. Son hijos al final de Televisa, son hijos al final de TV Azteca, son hijos de Saludowski, son hijos de Javier Alatorre, son hijos de López Dóriga. Pero al final, es más, yo a veces todavía veo a Chumel Torres y siento que es nieto así, pero directo de López Dóriga. Chumel Torres, y eso que ya es una generación teóricamente más reciente, se ve igual de decadente que López Dóriga, ¿no? O sea, dices, es que, mijo, o quieres hacerla de estandopero o quieres hacerla de periodista, pero las dos no creo que te salgan. Porque igual ni para una ni para la otra la armas, ¿no? Entonces, sin extenderme tanto en eso que yo ya había comentado, pues todo este grupo de, siempre ocupo esta frase para definirlos, de mercenarios, mal llamados periodistas, mediáticos, al final pues están en este proceso, en el proceso de la extinción total. Desafortunadamente, cabe decir, ¿no?, que estos mercenarios pues al final siempre estuvieron defendiendo a sus patrones, a sus empresas, a sus intereses, bien pagados, por supuesto, por eso digo que son mercenarios, pero pues sin el más mínimo de dignidad y de principios. Hay quien pues es capaz de venderlo, vender su dignidad y sus principios, dice, ¿cuánto me vas a pagar? ¿No? Pues son estos, por eso les llamo mercenarios, los que no les preocupa en absoluto su propia dignidad y sus principios. O sea, para ellos es algo totalmente subastable, ¿no?, negociable, transaccionable. Hay gente así y esa es la prueba. Desafortunadamente. Yo en ese comentario hablaba de que había una transición de estos medios corporativos a los medios digitales, una apertura, una democratización, pues de nuevas alternativas, de nuevos medios, nuevas formas. Todo esto, pues principalmente a través, insisto, de los medios digitales, donde claramente yo lo hablaba en ese video, porque cabe decir que ese comentario surgió a partir de la invitación que se hizo en Palacio Nacional a los medios digitales. El propio presidente hablaba de benditas redes sociales. Y al final del sexenio, en Palacio Nacional, les hicieron una comida a estos representantes de esos medios digitales, donde, bueno, hasta en cotorreo y no, pues se habló que les dieron su respectivo huevito con katsu, con katsu, su huevito con katsup, y al final, pues, la bendición y que les vaya bien, ¿no?
Porque no sé si hasta fue un poquito astuto, ¿no? La forma en la que, no sé, igual y esperaban que lo recibieran de manteles largos, pero al final ya es para donde voy. Yo hablaba que al final esa transición iba a ocurrir y finalmente que además, que no estuviera definido en su postura política, o sea, si eres de izquierda o de derecha, desde el lado del, vamos a llamarle periodismo, que ya hoy, insisto, está hasta complicado, porque ya no sé si esto que estamos viviendo es periodismo, pero bueno, aquellos que se jactan de ser periodistas, si no estaban marcados en qué línea están, izquierda o derecha, ya estaban prácticamente fuera, ¿no? Esta frase de fuera máscaras de AMLO me parece sumamente útil en un país tan doble moral como México. ¿Por qué tú vas a Argentina y la verdad es que allá no hay demasiado, no escatiman demasiado en moralidades, porque allá tienen definiciones muy claras, políticamente hablando, y la sociedad está politizada, no se da golpes de pecho, no se alarma, no se asusta, ¿no? En los debates, en las discusiones, y no hablo de los debates políticos, hablo de que en la mesa, en la sobremesa argentina, tú puedes hablar de política, porque allá se habla política desde siempre, porque la sociedad argentina está politizada, ya hablaré después de esos procesos, como por ejemplo en Chile, como en otros países que suele ser eh, pues la política el pan de cada día. En México apenas estamos aprendiendo a hablar de política, porque como yo inicié hablando, había mucho tabú al respecto, hasta la fecha, todavía no se puede hablar así en cualquier mesa, en cualquier lugar de México, tan abiertamente de política, de religión, de sexo y religión. Eh, Hay mucho todavía, insisto, tabú, doble moral en estos temas. Entonces, era inevitable la transición de estos medios digitales y de sus representantes. Cuando AMLO dice fuera máscaras me parece muy prudente porque quien no se quitara las máscaras, como por ejemplo un Riva Palacio que toda la vida ha sido prianista, y que son de estos que se dicen, no, yo soy apartidista, no defiendo a uno ni al otro, pero que muera Morena. Y es lo único que critica, ¿no? Solo le tiran a Morena. O como una Denise Dresser, que decía, no, no, yo no soy oposición. Yo soy una ciudadana apartidista que le preocupa el destino de su nación, ¿no? En esta, insisto, doble moral sistemática que hay de muchas figuras, que precisamente eso fue lo que marcó su extinción. Esta doble moral, esta falta de definición. La hipocresía fue el motivo de su extinción. Y es curioso porque así como la oposición, así como la hipocresía fue motivo de la extinción de la oposición, pues también fue motivo de la extinción de los supuestos periodistas de la oposición. Yo creo que les hubiera ido mejor si de inicio decían, mira, somos de derecha, apoyamos esto y criticamos aquello. Pero nunca tuvieron ni siquiera ese mínimo de valor de decir, sí somos, sí apoyamos, a quién apoyamos, porque es muy fácil también ponerte en el plan de atacar a Morena, pero tampoco revelar qué es lo que sí apoyas. Ok, ya sabemos que no apoyas, pero ¿qué sí apoyas? Y además, ¿qué propones? Porque pues tampoco nos las podemos pasar nomás en la crítica, ¿no? O diciendo que todo está mal. Porque así sería muy sencillo, imagínense, ni siquiera habría tanta ciencia. Si el chiste es criticar, pues bien fácil todos podríamos decir, pues todo está mal, el gobierno todo está mal, el gobierno es un ratero, que digo es la cantaleta que todo ciudadano del mundo dice. Sí, pero luego ¿qué? O sea, ya sabemos que los gobernantes están mal, pero luego ¿qué? O sea, no te puedes limitar a eso, porque es una crítica, yo diría, de lo más, ya no solo absurda, inútil, ¿no? O sea, es totalmente eh, irrelevante, porque no te lleva a nada. Entonces, es así como se extingue, estoy hablando de los dinosaurios mercenarios, de un viejo sistema, de la vieja escuela corporativa, de la prensa corporativa de este país. Ahora, esto no se queda ahí. Si bien hay una transición ya hacia los medios digitales, y si bien incluso del lado de la izquierda también hay una vieja escuela, porque tampoco se puede negar, hay una vieja escuela editorial de prensa corporativa también de la izquierda, ¿eh? O sea, de aquellos que publicaban en los grandes diarios, periódicos de circulación nacional, entre otros que aparecían en radio, en televisión. O sea, también tampoco podemos decir que allá no había, también los hay. Y al final todos, de un lado y del otro, se tuvieron que mudar casi a la de fuerza, pues a los medios digitales, y yo siento que se tardaron años, ¿eh? O sea, se tardaron tanto que como que siento que en esa negación se tardaron al menos años en que como que no creían, ¿no? Que la televisión fuese a pasar a mejor vida, o sea, desde ahí, ¿no? ¿Cómo les ayudamos, no? Era algo evidente, es más, tan evidente que los propios youtubers ya estaban haciendo grandes negocios, se veía la tendencia de crecimiento de los medios digitales desde esos tiempos, pues, o sea, se les durmió el gallo dos veces, porque era como de, ¿cómo no se dan cuenta que el futuro está allá? Así que al final todos se mudaron, sea de izquierda hacia derecha, todos se mudaron a los medios digitales. Pero hoy, curiosamente, ya no voy a hablar de los de derecha, ni de la prensa corporativa, de derecha entre comillas, ya lo he explicado, ¿no? Al menos creo que es más preciso definir, más que de derecha, la prensa corporativa antimorena o antiizquierda. Creo que es mucho más sencillo definirlos así, porque es más preciso. Porque ni de derecha son, muchas veces, ¿no?
o están a medias, o bueno, mira, para más fácil era la prensa corporativa antimorena o la prensa corporativa antiizquierda. Eso sí son clarísimo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con los de izquierda? Con la izquierda. ¿Qué pasó con ellos? Izquierda, para donde quede la otra izquierda. Pues no es algo menor, y es justamente del comentario de lo que va hoy. Hay una vieja escuela también en la izquierda. Yo, de hecho, hay muchos de esas figuras que yo respeto. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, a mí me gusta Lorenzo Mayer. Meyer. Está entre Sergio Mayer y... Hay una cruzadera de cables en la izquierda, precisamente. Lorenzo Meyer, disculpe, ya le cambié el nombre a un gran académico, historiador. Estoy hablando del historiador, no del encueratriz. No del Chip and Dale. Estoy hablando de Lorenzo Meyer. Ya le andaba diciendo Mayer. Discúlpeme usted. Su merced, dirían los colombianos. Lorenzo Meyer, un historiador. Es de la vieja escuela. Y yo diría que es eso. Es historiador que al final, pues aparecía. Yo lo llegué a ver muchas veces siendo más casi adolescente. Yo lo veía en Canal 11 en no me acuerdo cómo se llamaba creo que era Primer Plano. Para darles el dato bien. Donde cabe decir que ahí mismo salía, por ejemplo, la impresentable de... Sí, Primer Plano. La impresentable de María Amparo Casar, por ejemplo, ¿no? O sea, de estas cosas que dices, es que cómo era posible, ¿no? Que esta corrupta, que después además quiso ser presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y que hoy sabemos es probablemente la más corrupta de la nación, pues apareciera, ¿no? Bien campante como una gran analista en ese programa también, en Primer Plano. También estaba había otro, Kurchenko, no me acuerdo cómo se llamaba. En fin, Curcio, ¿no? Creo que es Curcio. Bueno, el punto es que de estos, yo el que me agradaban sus intervenciones y bueno, su preparación, en fin, Lorenzo Meyer. Por ejemplo, también me gustan las columnas de Cepeda Patterson, me parecen interesantes. En fin, hoy no vengo a denunciar a todos los que leo de la izquierda, pero hay una vieja escuela de la izquierda. O sea, no puedo pensar que Lorenzo Meyer o Cepeda Patterson nacieron siendo youtuberos. Ahora, para allá voy justamente. Para estos medios digitales que fueron celebrados en este ocaso del sexenio de López Obrador y que hicieron esta transición al de Sheinbaum, casi como un relevo, ¿no? Ahora de medios digitales de los tenemos acá, ahora pasan para acá. Pues perdón, pero yo la verdad es que desde el sexenio de AMLO yo tengo muchas dudas respecto al desempeño, al profesionalismo de muchos de estos youtuberos, que yo, perdón, sí les llamo youtuberos, y sí es en un sentido despectivo, por más que yo esté transmitiendo también esto en YouTube, y yo siempre he dicho que yo no soy un youtuber, porque no lo soy, no me dedico a esto. Sin embargo, hay quienes sí. Y a ver, aquí per se el hecho de ser youtubero per se no es el error ni está mal, o sea, al contrario, o sea, creo que es un gran medio. De hecho, YouTube me parece un medio sumamente interesante, o sea, de hecho es de mis favoritos porque te puedes encontrar contenidos sumamente interesantes a través de a través de esta plataforma. ¿Cuál es el tema cuando creo que se empieza a utilizar por algunos como un medio lucrativo? Pero el medio lucrativo y que sea de subsistencia para una persona, no hay el menor problema. El problema es cuando empiezas a cruzarlo, a combinarlo, que tu medio de subsistencia se cruce con el conflicto de interés de alguna manera, también de la vida pública del país, porque entonces ahí ya no es solamente tu medio de subsistencia, sino que tienes que tener mucho cuidado con lo que difundes, con la producción de tu contenido, con tus opiniones, pues porque al final, y más aquellos que sí son youtuberos y virales y tienen una cantidad importante de seguidores, pues tienes que tener mucho cuidado porque al final hay una responsabilidad importante, que si no sabemos bien las intenciones de la persona de fondo, su ética, sus principios, sus intenciones y sus verdaderas convicciones, pues al final, esto de lo que tanto nos quejábamos que era la prensa corporativa de la vieja escuela de la antiizquierda, pues se termine convirtiendo en otro monstruo igual de peligroso, ¿no? Con los nuevos representantes de los medios digitales. Entonces, en este sentido, hoy creo que hay una decadencia total e innegable en el sentido del periodismo, porque si bien creo que nos quitamos de un gran lastre que era necesario, que era esta vieja escuela de la prensa corporativa mercenaria, de la derecha o antiizquierda, como se le quiera ver, ya nos quitamos ese gran lastre, lo cual creo que ya es ganancia. El problema es que ahora nos podemos hacer de otro lastre, que es el de los mercenarios de la izquierda también, porque no hay que olvidar, ni podemos dejar de ver, que también en la izquierda hay mucho oportunismo. Yo de hecho muchas veces digo, a ver, en la política mexicana al final la derecha es hipócrita, pero la izquierda es oportunista, y al final el oportunismo es otro tipo de hipocresía. O sea, a veces como que se quiere purificar la izquierda como si fuera sacrosanta, perfecta, inmaculada.
No lo es. Por eso siempre digo, hay que ser un buen de autocrítica. Es autocrítica, autocrítica, autocrítica. Usarla con mucha sensatez a la izquierda, porque si no hacemos ese ejercicio constante, la izquierda la vamos a perder. Se va a diluir. Hay muchos que critican que Morena se pueda volver a convertir en el PRI. No es del todo infundado eso. Ya sea en el PRI, en un PRD, en un híbrido de PRD-PRI. ¿Por qué? Porque la verdad es que entre esto que yo he criticado dentro de los errores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, creo que el hecho de haber sido tan permisivos, ¿no? De haber sido tan laxos, sin realizar tantos filtros al interior del partido de Morena, de dejar casi los límites abiertos, ¿no? Para que cualquiera pudiera integrarse. Y eso que yo insisto, no milito, y aquí hablo como alguien que no milita en ese partido, que apoya a la izquierda, pero no milito en Morena, pues al final sí creo que terminó y terminaremos pagando caro esa factura. No, le terminará saliendo el tiro por la culata a Morena por haber sido tan permisiva y tan laxa. En ese sentido, estoy hablando del partido y de lo político, pero en este paralelo hay también una gran cantidad de figuras que se han llamado, se dicen a sí mismas de izquierda. Entre estos, insisto, todo este ejército de youtuberos. Es que ya es de verdad sorprendente la cantidad de canales de YouTube que se salen de la noche a la mañana. Pero hay unos youtuberos muy específicos, ¿no? Insisto que les sigo llamando youtuberos por más que ellos se sientan periodistas. Para mí son youtuberos porque, insisto, es que les falta de todo. A veces preparación, a veces experiencia, a veces congruencia. Pero yo, pues no les pongo tan facilita la medallita de periodistas, porque al final, insisto, son youtuberos. En este caso sí, en el sentido despectivo se los digo, porque al final ellos se quieren sentir periodistas, pero son youtuberos. Y no hay nada de malo con los youtuberos, pero sí con los youtuberos mercenarios de la izquierda. Y al final, así yo los nombro hoy, siendo yo que apoyo a la izquierda. Porque sí los hay, y no podemos tapar el sol con un dedo pretendiendo que solo el mal existe en la derecha. Ya olvidémoslo, ya dejémoslo que se extingan. Ellos ya están allá, como nos gusta decir, en el basurero de la historia. Ok, pero ahora hablemos de estos que tenemos de este lado, y que están hablando, y que están opinando, y que muchas veces están chantajeando. He llegado a escuchar youtuberos que están como de en el plan, y lo digo directo. Escuchaba a Serrano hace unas semanas como diciendo, pues es que después de que yo hice tanto y estuve tanto apoyando, pues yo esperaba que me consideraran pues para un lugarcito ahí que le sobrara en Canal 11. Como no le dieron el lugarcito en Canal 11, pues el señor se la pasó chantajeando a los que sí están en el Canal 11, ¿no? Como diciendo, pues es que yo esperaba que me devolvieran el favor que yo les di. Y es que ese es el problema al cual nos estamos enfrentando ya hoy. Que sí estamos en un riesgo en donde se puede empezar a desintegrar el partido de Morena desde el partido y también desde sus estructuras, ¿no? Que teóricamente las bases que lo sostienen, pues se conforman de diversos sectores, ¿no? Estos que, insisto, parece que están ahí porque esperaban un hueso, pues al final, ¿qué de izquierda convencida tiene eso? Al final terminas comportándote, pues como un sabueso, ¿no? O sea, si no me dan esto, me voy. Si no me dan esto, chantajeo. Si no me dan esto, me volteo. Si no me dan esto, los traiciono. Hablo mal de ellos, ¿no? Ocupo todos mis seguidores ahora para ponerlos en... O sea, creo que sí estamos cayendo también en esos riesgos. E insisto ahora, ya que superamos a los mercenarios de derecha, ahora nos estamos enfrentando a los mercenarios youtuberos de la izquierda. Ahora, cuando digo que el periodismo está en decadencia, pues es porque, insisto, ya venía de decadencia porque ni siquiera sé si en México hemos gozado realmente de un periodismo. Es un periodismo muy pequeño el que realmente es valioso en México. O sea, es una fracción pequeña. Tienes que buscarlos. O sea, no son estos periodistas que te ponen enfrente de la cara. Porque cuando te ponían a Loret de Mola todas las mañanas, estabas probablemente con la antítesis de lo que es un periodista. Loret de Mola es el mercenario por excelencia de Televisa. Él da clases de cómo ser un mercenario sin vergüenza. Entonces, realmente los verdaderos periodistas en México siempre han estado un poquito de bajo perfil, ¿no? Bajo las piedras, y desafortunadamente cuando digo bajo las piedras, es triste y es literal. O sea, los verdaderos periodistas en México, yo siempre lo he dicho, están bajo tierra. Cuando digo bajo tierra, no estoy hablando en una metáfora, estoy hablando en el sentido literal de han sido enterrados porque han sido aniquilados, porque los han matado, porque los han asesinado, porque los han torturado. Y después cavaron sus cuerpos debajo de la tierra y probablemente hoy ni siquiera sabemos su nombre y apellido, cómo se llamaban esos grandes y valientes periodistas. El periodismo, en realidad, ese periodismo valiente, es un periodismo casi secreto, porque a los que sí se comprometen casi con sus propias vidas a hacer periodismo, pues están bajo tierra, insisto. Hay un gran periodista, y siempre lo nombro porque era uno que yo, cuando era joven, leía y
admiraba y sigo admirando evidentemente más ahora que nunca, y es Javier Valdés. Eh, Me conmueve mucho, ¿no? Cuando menciono simplemente su nombre, o sea, la primera imagen que se me viene es Javier Valdés en esa cafetería que le gustaba ir con su sombrero y, pues al final como un gran periodista, ¿no? Ya me lo imagino en su proceso valiente, ¿no? De pensar sobre qué pensar y luego escribir, para luego volver a pensar sobre lo que tiene que escribir y la valentía que tiene que tomar para saber a qué demonios se enfrentaba. Son esos nombres los que tendríamos que tener presentes. Si yo menciono este nombre, muchos no van a saber quién es. Y lo tendríamos que saber. Entonces, hoy estamos en estos tiempos de posverdad, donde incluso se hacen a veces estas distinciones recurrentes que si es periodismo de investigación, no es que es periodismo nomás a secas, que es periodismo de opinión. A ver, quien te diga esto no tiene ni idea, ni de una cosa ni de la otra, y menos en el contexto en el que estamos viviendo. Insisto, ya de por sí estamos en tiempos de posverdad. Hoy el único periodismo que debe de existir es que no hay más. Es el periodismo de investigación. Así que o estás haciendo periodismo de investigación o no estás haciendo periodismo. Es periodismo de investigación o no será. Que no sea nada mejor. Pero es el único periodismo que debe de existir hoy, porque es el que tiene que estar basado en datos. Y sí, a partir de ahí ya se podrán analizar y comentar y decidir y opinar, pero todo a partir de los datos. Esto de periodismo de opinión me parece sumamente ambiguo, sumamente vago. El periodismo que no sea de investigación, insisto, pues ¿para qué te sirve? O sea, ¿de qué va? Porque ¿de qué nos va a servir estar haciendo un periodismo de chismes como si fuera ventaneando, ¿no? O sea, aquí la nación requiere periodistas de investigación. Y yo diría, es que ya no le llamen de investigación, el periodismo inherentemente tiene que ser de investigación. O sea, que le nombren de investigación, desafortunadamente creo que se debió justamente a tener un cúmulo de tanto periodismo mal hecho que seguimos padeciendo y se sigue reproduciendo y se sigue haciendo. Por eso digo que el periodismo está en decadencia. Porque no hay periodistas de investigación, hay periodistas de ocasión. Y hoy, peor aún, tenemos youtuberos que se hacen pasar por periodistas de ocasión. Que es como, es que aquí mi amiguito me dio estas cosas, entonces eso ya siento que es periodismo de investigación. No, mijo, el hecho que te hagas amigo de alguien con este conflicto de interés, y sí, estoy hablando de Pedrero y Priego, y que te dé los cassettes en la mano, mijo, ay, pues es que parece que naciste ayer, en efecto. No parece, naciste ayer, en efecto. Imagínate aquellos de la época de Scherer, ¿no? Los reporteros, los periodistas de la revista Proceso. Imagínate que la gente así de, sí, mira, aquí está toda la evidencia, públicalo en tu canal de YouTube y a ver cuántos seguidores obtiene. Y luego llévalo a la mañanera para que todavía tengas más seguidores en YouTube. Me parece la manera más mercenaria en la que puedes reducir una gran labor periodística y todavía jactarte de sentirte el gran periodista después de hacer una gran investigación que te dieron en la mano otro oportunista mercenario que es el candidato Gutiérrez Priego, que bueno, ya de él hablé demasiado, que pues obviamente lo hace con toda la intención de un beneficio personal, al final es un ganar-ganar, ministro periodista o candidato a ministro periodista, de pues ganas tú, gano yo. ¿Qué clase de periodismo es ese? Pues no, es un periodismo mercenario también, del mismo que nos veníamos quejando del otro lado. Entonces nos estamos enfrentando a esto, a los youtuberos mercenarios también, que se hacen pasar y se creen los grandes periodistas. Entonces desafortunadamente venimos de Guatemala y probablemente vamos para Guatepeor. Porque al final aquí, muchos de estos además a veces se hacen pasar que yo simpatizo con este, simpatizo con aquel, apoyo al político Adán Augusto, pero tal vez mañana se me antoja apoyar a Monreal y después Ebrard, y así andan. O sea, casi como vendiendo sus lealtades. Y yo le decía hace poco, una gran ventaja de los que podemos hablar en libertad, y muchos no lo alcanzan a notar. Yo por eso no me ato, porque siento que en el momento en que te atas a alguien y te juras a alguien, pues pierdes esa libertad. Estás de alguna manera secuestrado siempre por una empresa, por una corporación, por un partido. O sea, los que podemos hablar en libertad y opinar lo que queramos, que para mi gusto no hay comparación del privilegio de poder ser libre y no tenerle que deber cosas a nadie, ni lealtades, ni simpatías, ni lambisconerías, pues al final nos permite esta libertad de poder hablar, de poder pensar. En este sentido, muchos de estos no pueden hacer lo propio, no pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque pues ya se comprometieron con uno, con el otro, ya pidieron un favor por aquí, por allá, ya le lamieron las botas a este y a aquel. A veces es curioso, pero terminan funcionando como políticos también, ¿no? O sea, con este tráfico de favores, con este tráfico de influencias, insisto, el ejemplo por antonomasia hoy es ver cómo este youtubero Manuel Pedrero es el gran amigo del candidato a ministro Gutiérrez Priego, pero además Pedrero le hace un libro a Dan Augusto. O sea, que te quedas de, oye, no te hagas el antisistema.
no eres aquí Outlander, o ¿cómo le llaman? El Outsider, perdón. El Outlander es otro. El Outsider, ¿no? No es como, estás dentro y te estás beneficiando y lucrando directamente. O sea, el simple hecho de que este youtubero pedrero vaya tantas veces a la mañanera a decirme tú realmente son muy, 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 muy indispensables y valiosas sus intervenciones, pues no. Y es obvio que cada ida que va a la mañanera le llueven unos 100,000 seguidores más. No hay que ser genios para poderlo descifrar, ¿verdad? O sea, entonces el hecho, me voy a echar un chocorrol con su permiso. Si tienen uno al alcance, yo también se los recomiendo. Es que es buenísimo el chocorrol, ¿a poco no? Tengo un amigo que le decíamos el chocorrol. Entonces, perdón, es que el chocorrol me distrae, es tan sensual. Es que veanlo, vean qué preciosidad. Es un mini chocorrol. Me gusta así, la verdad. No, espero no me empiecen a alburear. Deli. Bueno, a eso nos estamos enfrentando hoy, ¿no? Mercenarios de la izquierda mediática, que le están poniendo precio a todo. A su lealtad, a su opinión, a su voz. En fin. Esta arrogancia de Pedrero, y la verdad es que no es en absoluto nada personal, pero yo sí detesto a estos caballos de Troya, a los hipócritas, porque no importa que sean de izquierda o de derecha, ¿no? Hay hipocresía en las dos bandas. Hace poco escuchaba a Sheinbaum que decía es que hay mucha hipocresía en la derecha. Bueno, también habla de la hipocresía de la izquierda. También la hay en la izquierda. Y hay que decirlo. Y espero que lo diga a tiempo. Porque también, ok, ya hablo suficiente de la derecha. Hablemos de la izquierda. Organicemos a la izquierda. Fijemos principios claros en la izquierda. Hay muchos oportunistas. Hay gente que aquí nomás está por sus intereses. Al final, entonces, ¿cuál es la gran diferencia de la izquierda y la derecha? Si en cualquier momento es un gatopardismo, o sea, en cualquier momento es la misma gata pero revolcada, en cualquier momento la izquierda se va a transformar en la derecha. En el PRIAN, que al final pues tampoco podemos negar, hay muchas fichas recicladas del PRIAN en la izquierda. Entonces, por eso me molesta esta hipocresía de algunos, de muchos. Insisto, no es nada personal con Pedrero, pero sí creo que sus formas, por ejemplo, ahora que todavía que le dan la evidencia, ahora sí que se la dan peladita y en la boca, se pone en su papel, porque lo vi en la entrevista en Milenio, véanlo ustedes mismos, se pone en este papel de yo voy a decidir cuándo y en qué términos voy a estar liberando la evidencia que me dieron. Oye, ya de por sí están lucrando y todavía quieres dosificar el lucro de algo que debió de haberse publicado desde hace años. Entonces, insisto, a mí no me da confianza. O sea, a mí muchos de estos youtuberos de ocasión, perdón, periodistas de ocasión, que en el fondo sí son youtuberos, porque eso nadie se los discute, pues no me dan la más mínima confianza. Así de simple. Así que en eso se resume, ¿no? Realmente el periodismo está en decadencia. Están esta nueva oleada de mercenarios de la izquierda. Ojalá encuentren una línea ética para comportarse, una capacidad suficiente para desempeñarse. Y termino diciendo, o sea, hay casos, ¿no? Por ejemplo, que yo desde el sexenio de AMLO yo detestaba, como por ejemplo el caso, ya hablé de los, bueno, insisto, entre estos youtuberos de mercenarios de la izquierda, detecto a Vicente Serrano, que Serrano creo que podría ser un buen elemento, que quiero reconocer. Lo que le lamento mucho es su actitud que tuvo recientemente, ¿no? Ahora con esto de como este intento de chantajear. Y pues es obvio, al final también andan ahí, pues, beneficiándose también, ¿no? Al final muchos de estos incluso lo tienen como medio de subsistencia. Entonces creo que pues creo que se pueden comportar de una manera muy artera, ¿no? En el sentido que si Serrano dice, bueno, estos no me eligieron, ahora yo elijo a sus enemigos, ¿no? O sea, se me hace mucha bajeza. Porque obviamente Serrano, pues, se va con los que sí lo aceptan. Y puede que esos que sí lo acepten e incluso estén en contra de la propia izquierda, en fin. El punto es que, pues, está el caso de Serrano, que insisto, creo que pudo haberse salvado su caso, porque no tiene tan mal estilo. Está Pedrero, que la verdad él sí apenas va naciendo y apenas va aprendiendo y ni cómo ayudarlo. Yo no critico que esté aprendiendo, lo que critico es que ya se sienta un inmaculado, ¿no? Del periodismo. No. O sea, la verdad es que ni hace falta hablar, ¿no? de él. Insisto, un neonato es más, él cree que YouTube nació ayer, ¿no? O sea, YouTube lleva años, amigo. El que va llegando eres tú. O sea, YouTube tampoco es nuevo, ¿no? O sea, pero bueno. Él nació con YouTube, es más, lo escuché por ahí en un comentario que hizo. Dijo, yo nací en YouTube, sí, en efecto, eres hijo de YouTube, tal cual.
está Serrano, está este Pedrero, Manuel Pedrero. Están otros en general, ¿no? Ya ustedes me imagino que los tienen bien ubicados. Y termino hablando de un caso que es justo lo que digo. A ver, es que eso no debió haber existido, ¿no? El caso de Lord Molecula. Muchos de la 4T hasta le aplaudían y decían, viva Lord Molecula. Digo, es que ¿por qué no podemos, ¿no? O sea, ser un poquito sensatos. El periodismo no se trata de aplaudir. El sexenio de AMLO, hay que reconocer, tuvo muchos errores. Yo apoyo a AMLO, sigo reconociendo a AMLO, que es uno de los mejores presidentes de la historia moderna, reciente de México. Pero no por eso puedo dejar de ver los errores que tuvo AMLO y que creo que se debieron de haber hecho críticas desde la izquierda también en su momento. Pero por este afán como que de no querer quedar mal, de los que da bien, de los que no entienden el punto real de la política, que no es estar de acuerdo todo el tiempo, por el amor de Dios. Y que cuando vamos a plantear las diferencias, pues que se haga con nivel, con debate, con argumento, con intensidad, con pasión, pero que siempre haya argumento. Porque si ya no hay argumento, entonces pues ya, como para qué, mejor nos agarramos a chingadazos y ya, ¿no? Entonces, se debieron de haber hecho críticas puntuales en el sexenio de AMLO, como se tienen que estar haciendo ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Precisas, puntuales, estudiadas, argumentadas. Pero, por ejemplo, casos como el de Lord Molecula me parecen justamente esos ejemplos que no deben de ocurrir. No debe de existir el periodista aplaudidor. Hace poco yo veía, y creo que sí lo comentaré acá porque, o sea, es justo de lo que hablo hoy. En la entrevista de Julio Astillero, vi muchos comentarios que decían, oye, Astillero es vendido, pianista, ya perdimos a Astillero, simplemente porque Astillero empezó a cuestionar duramente, y creo yo con fundamento además, a Gutiérrez Priego. Pero ahora resulta que la izquierda, y yo no le digo buena ondita como el señor Priego para denostarla, pero la izquierda, una de dos, o la izquierda se está yendo al fanatismo, lo cual creo que es peligrosísimo, y ya lleva rato en eso, o se está yendo a la permisión total. Estamos en unos extremos bien riesgosos, ¿no? Del fanático, del permisivo, del que da bien, donde al final a ver lo que está bien es así de claro, pues está bien. Y lo que está mal, pues lo tenemos que criticar, lo tenemos que señalar, lo tenemos que cuestionar. No porque venga de AMLO, porque no tenemos que endiosarlos. Son humanos y además están encargados del destino, en gran medida, de la nación, y en gran medida eso nos va a afectar al resto de los ciudadanos. Entonces, empecemos por entender que no hay que endiosarlos, que son humanos, y que sus errores debemos de criticarlos y cuestionarlos. Entonces decían que Julio, por cuestionar con fundamento a Priego, ya era un vendido, un palero, un prianista. O sea, dije, es que, qué peligro, porque ya vamos a empezar justamente a caer en absurdos, y eso nos va a llevar en verdad a un lugar muy peligroso, donde al final lo único que vamos a ver es buitres y carroñeros queriéndose comer hasta los huesos, entre todos, todos contra todos. Porque ya no hay línea, porque ya no hay un líder con esa fuerza de cohesión. Hoy casi cada quien quiere estar haciendo lo que quiere. No se está respetando la línea de la presidenta, la cual creo que es un excelente elemento, la cual no tendría por qué haber duda de que hay un liderazgo, porque lo hay, y un buen liderazgo a través de una gran presidenta. Pero cada quien está haciendo lo que quiere en esta feria, incluyendo ya no solo políticos, sino, insisto, y con esto cierro, los youtuberos mercenarios de la izquierda. El periodismo en decadencia, tanto del lado de la derecha, pero también del lado de la izquierda. Ahora, se me estaba pasando, pero ahora que hablaba de Astillero, perdón, eso es el último dato. Aquí lo que hay que entender es que está justamente en tensión, hablando de la izquierda, hablando del periodismo de izquierda, están en tensión la vieja escuela con la relativamente nueva escuela youtubera. Entonces está la escuela del viejo periodismo, criticando a los youtuberos, y los youtuberos criticando al viejo periodismo de izquierda. Está esa tensión en esa liga que en algún momento puede que se rompa, porque, siendo muy sensatos, insisto, el youtubero es youtubero. Y yo, la verdad, si tuviera que elegir bandos, todavía me quedaría un poco más con la vieja escuela de la izquierda. Paco de Miguel, insisto, Lorenzo Meyer, Cepeda Patterson. Cuando yo leo sus columnas me da mucha mayor confianza. Cuando yo veo al youtubero hacer una opinión, que además son repetidores de la información generalmente, o sea, repiten y repiten lo mismo,
No, la verdad, yo me sigo quedando y decantando por la vieja escuela, sinceramente. Al final sí creo que nos tenemos que atar a un cabo. Y me parece mucho más seguro y firme, pues los que llevan tiempo en esto, ¿no? O sea, los que no van llegando. Ahora que también ellos tienen que tener cierta flexibilidad, porque de hecho la han tenido, ya se han mudado a medios digitales, ¿ok? Lo ideal creo que sería una simbiosis, pero de buenos elementos. Yo hubiera esperado mejores elementos youtuberos, siendo bien sincero. No los veo. O sea, hoy no veo, no te puedo decir, oye, ese youtubero está... híjole, está bien complicado. Y yo lamento que no haya mejores perfiles de los youtuberos, porque insisto, el pecado no es ser youtubero. El pecado es ser un mal youtubero, más cuando quieres ser un youtubero que hable de política o de asuntos de la vida pública de tu país. Porque ya no solo estás hablando de tu vida, ¿va? Estás hablando de temas relevantes. Entonces, de nuevo, ya ese era el pequeño paréntesis. Aquí al final el periodismo está en decadencia y no importa si ese periodismo es de derecha o es de izquierda. Nos estamos viendo y seguimos con este tema.